no estoy diciendo que yo no consuma carne, no estoy hablando ni siquiera de dieta, no soy experto en eso tampoco, pero estoy hablando del sistema, de nuevo, en el concepto energético. Concepto energético, luz y oscuridad. Vale. El elemento agua. Elemento agua. Elemento 2. Somos, bueno, puede cambiar entre una persona y otra, pero somos aproximadamente 80% agua. ¡Wow! ¿Por qué podría ser eso? ¿Qué nos aporta eso? Estabilidad. ¿Alguien ha visto experimentos científicos que utilizan el agua con una resonancia, con una vibración, y el agua cambia de patrones, de fractal? Pero bueno, de patrones. Vale. Si eso le pasa a un ejemplo de agua que se utiliza en un laboratorio, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Recordando los fractales, tanto arriba como abajo va a pasar lo mismo. Entonces las vibraciones que estemos alrededor de ellas nos va a afectar y de una manera muy, muy importante. Somos un 80% de agua. Y yendo más allá de este concepto, cuando estamos en nuestra casa y vamos a construir nuestra casa, ¿qué es lo que pasa con la instalación eléctrica y la instalación de agua? Nunca la ponen juntas, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que pueda pasar, ¿no? Vale. Primordialmente es porque el agua es un conductor de la electricidad. Por eso cuando tenemos los pies mojados, dicen que no pongamos, o sea, que no estemos al lado de aparatos electrónicos. Que puede, o sea, si tocamos algo, puede haber una fuga. ¿Vale? Eso es lo que pasa con nosotros. Por eso es muy importante estar pendiente del agua que consumimos, porque en realidad estamos haciendo también que el cuerpo se convierta en un conductor energético. Es muy importante tener este concepto también. Hemos visto ya dos, y los dos estamos hablando exactamente el mismo criterio, ¿vale? De la parte energética. El 3, concepto de aire. Es muy curioso. Esto que voy a decir ahora lo leí o lo escuché de alguien, no recuerdo exactamente, pero esto lo escuché de alguien o lo leí de alguien y decía: este elemento, o sea, el aire, respirar es lo primero y lo último que hacemos en nuestra vida. O sea que si lo vemos desde un punto de vista más profundo todavía, estamos hablando que conectamos la vida con la muerte. Por eso es tan importante el concepto de cómo respiramos. Es tan importante para el cuerpo para no producir un sentido de muerte. Cuando, por ejemplo, llevamos un tiempo sin respirar, el cuerpo, ¿qué hace? Se agita. Por así decirlo, en un concepto, se está preparando para morir. Entonces te obliga. Incluso las personas que están incluso en el agua, que desgraciadamente van a morir o pueden morir, tragan agua porque es lo último que hace el cuerpo. Aunque haya agua, es lo último que hace. Estamos conectando vida y muerte con la respiración. Lo importante que es la respiración para el cuerpo. Y la sobreoxigenación del cuerpo, hay métodos que se pueden hacer para sobreoxigenar el cuerpo. Cuando hay una sobreoxigenación en el cuerpo, el porcentaje de que se produzcan, por así decirlo, aniquilar virus y bacterias, decae muchísimo.
sea, nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo la respiración y el nivel de oxígeno que existe dentro. Pero también hay que saber respirar. Hay mucha gente que se queda. Eso ocasiona en el cuerpo ansiedad y estrés. Por eso es tan importante. Todo esto que estamos viendo, podemos ir a una clase, podemos que alguien nos lo diga, pero no lo vamos a entender por nosotros mismos, para cuidar de nosotros mismos, para tener responsabilidad de nosotros mismos, hasta que entendamos estas cosas, el por qué. Podemos ir a una clase podemos hacerla. Podemos hacer una clase de respiración. Muy bien, perfecto, lo sentimos perfecto, pero vamos a casa o en 3 o 4 días, lo sentimos igual. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que está pasando interiormente y lo que nos hace sentirnos anteriormente. Es muy importante trabajar en nuestra respiración y hacerlo. Hay muchos ejercicios que podemos hablar, incluso después u otro día, muy cruciales para nuestra salud. Vale. Y el fuego. ¿Cuál creen que sería, que estuviera relacionado con el fuego? A nivel corporal y material. Temperatura. ¿Qué más? No sean tímidos, que aquí estamos en familia. Sexo. Exactamente. Emociones. Nombraron algo muy puntual y una de las cosas que se olvidó o se restringió por mucho tiempo, y es una cosa que aprendí de la sabiduría de los gnósticos. Ellos hablan mucho y con mucho respeto acerca de la importancia de las energías sexuales, cosa que se olvidó y cosa que se deterioró, no que se olvidara, es que se deterioró muchísimo hasta el punto de no respetar este concepto. Lo ponemos en un punto de vista más científico ahora. ¿Qué es lo que produce entre el ser humano cuando tiene un acto sexual? Unión de energía. Unión de energía. Y si vamos más allá, crean vida, ¿no? Entonces, si crea vida este concepto, ¿qué es lo que podría hacernos a nosotros interiormente? Nos daría vida, ¿no? Simplemente estoy utilizando la lógica para poder entender algo que quizás no tenemos conexión hoy en día en el día a día, por así decirlo. Estaríamos utilizando las energías sexuales correspondientes al elemento, por ejemplo, en esta presentación, el elemento 4, estamos utilizando energías sexuales para nuestro porvenir, para utilizar energías que dan creación. Nos imaginamos este concepto, crea vida. ¿Qué es lo que nos haría a nosotros si podemos utilizar esa energía? Crear vida. Si vamos a los textos antiguos, el ser humano no tiene un estado de vida de 60, 70, 80 años. El ser humano estaría preparado para vivir muchos más años. Y aquellas personas que les guste este tema un poco más, si vamos a textos bíblicos o textos religiosos, se nombran muchos de ellos, se nombran personas que vivieron muchísimos años más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que eso era algo metafórico? Había muchos conceptos del tema de las energías sexuales en los mundos antiguos, cosa que se restringió por maneras que no voy a nombrar, pero se restringió, se olvidó, se deterioró, y esto podría ayudar a muchas personas también a mejorar su salud y a las nuevas generaciones también a entender más acerca de ello y a respetar mucho más acerca de lo que quizás
ni siquiera hoy en día lo respetan. Yo he incluido en el pasado. Yo no le daba ninguna importancia, no tenía ningún concepto de ello. Ni siquiera, vamos, me hubieran hablado de esto y me hubieran dicho, ¿qué estás diciendo, no? Pero porque si las generaciones no transfieren información, esa información se pierde. Vale. Vamos a pasar al concepto ya más energético. Un concepto más energético. Esta es la parte, la que estamos hablando de la parte de antes, era todo corporal. Estamos hablando de todo corporal, que es el 1%. ¿Qué sería la parte energética? Un 99% de nosotros. 99% de nosotros. Y esta es la parte relacionada con el ser. Cuando estamos hablando antes del ser humano, esta es la parte del ser. ¿Qué creerían ustedes que es el propósito del ser, de un ser? ¿Qué se les viene? ¿Qué intuyen? El avance. Perfecto. ¿Qué más? Poder. Perfecto. ¿Qué más? Experiencia. Perfecto. ¿Qué más? Bienestar. Perfecto. Reconocerse. Exactamente. Él lo acaba de decir. Reconocer. Volver a conocerse, ¿no? Algo más que se les venga dejen incluso la intuición hablar, no hace falta pensar mucho con la mente. ¿Quiénes de los que estamos aquí, quiénes son padres? O madres, por supuesto. Vale. Ustedes crearon algo, ¿no? Crearon algo. El ser, el concepto del ser, desde mi punto de vista, es la creación, ¿no? La creación, ya sea material o sea energética. Es crear. Estamos hablando antes de reconocer, de avanzar, ¿no? De avanzar, de expansión. ¿Vale? Volviendo a la ciencia, cuando aplicamos este concepto a modelos de los átomos, cuando el átomo expande, ¿vale? Se unifican, es cuando se crean sistemas diferentes, sistemas mucho más grandes, ¿vale? Entonces, el universo está siempre en creación, por así decirlo, igual que estamos haciendo nosotros, y esa creación es tanto externa como interna. Todos estos conceptos están basados en salud y vamos a ir encajando todo, porque estamos creando algo dentro o estamos destruyendo. Depende de cómo utilicemos lo que estamos hablando, de los conceptos tan básicos de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a pasar ahora, vamos a entrar más en detalle en el concepto de salud y salud mental. Sabemos cómo funciona el cerebro. ¿A alguien le gustaría compartir cómo cree que funciona el cerebro o los conceptos que entendemos cómo funciona el cerebro? ¿Vale? Perfecto, ¿vale? De nuevo, en la ciencia y en conceptos que podamos ver, el cerebro funciona como un superordenador. Un ordenador cuántico, por así decirlo, un ordenador que va más allá de lo que nosotros incluso podemos entender desde un concepto visual, ¿vale? Pero sigue siendo un superordenador. Entonces,
Diciendo esto, me gustaría decir una frase que aparece en textos bíblicos, que dice, lo recuerdo en inglés, perdón, dicen, give me a child until he's 7 and I will show you the man. Significa, dame al niño hasta que el niño tenga 7 años y te mostraré el adulto. ¿Por qué dicen eso? Y eso está escrito. ¿Por qué dicen eso? Porque en los primeros 7 años, el niño solamente recoge información. ¿Y por qué recoge información a nivel mental? Porque a nivel mental el niño tiene que sobrevivir. Tenemos que entender que la mente y el objetivo principal de la mente es simplemente mantenerlo a salvo. Ese es el principio principal y crucial para la mente, mantenerte a salvo, hagas lo que hagas. Que hay mucha gente que, es que la mente, que no sé qué, que no sé cuánto, tal. No, la mente está haciendo lo mejor posible que pueda hacer, por lo que tú le has dado. O lo que generaciones, cultura, ambiente hayan transferido a esa mente. No la pongamos como un concepto de que no es que mi mente, es que no se controla. No, somos nosotros. Somos nosotros. Por lo que, si vamos un poquito más allá, nosotros no seríamos en el concepto más básico, nosotros no seríamos ni nuestra cultura, ni nuestra religión, ni nuestra lengua, ni nuestra nacionalidad. Todo eso fue impuesto. ¿O alguien de aquí eligió eso? Ninguno de nosotros elegimos eso. Nadie eligió eso. Eso fue impuesto, por así decirlo. A veces por miedo, a veces por amor, pero fue impuesto, fue transferido. Es simplemente una transferencia de información. Transferencia de información es lo mismo que transferencia de energía. El concepto energético es igual que el concepto de información. Fue transferido esa información a las siguientes generaciones, a la misma vez que nuestros padres también tomaron una información que fue simplemente dada, impuesta, por así decirlo. Vuelvo a repetir, quizás por amor o quizás por miedo de nuestros propios padres. Pero si no somos conscientes de cómo fue transferido y el por qué, lo que hacemos es juzgar en vez de intentar mejorar la situación y transformar todas esas impresiones que están en la mente y que fueron quizás transferidas por ignorancia o por imposición, algunas de ellas. Entonces, si estamos en este concepto y entendemos que no somos nada de esto, que esto fue simplemente puesto en nosotros y que nuestro ambiente es también lo que nos tiene limitados en los conceptos que conocemos, cuando estamos abiertos a otra información, eso va a expandirse y posiblemente podamos entender que hay mucho más allá que creíamos que nosotros éramos y que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente somos y que podemos elegir lo que ser. Porque cuando ya somos adultos es una elección, no es nada impuesto. Hay mucha gente que entra en el victimismo. No, es que mis padres. No, es que la cultura. No, es que esto que me pasó. No, es que tal. Cuando seas niño, sí que eso lo podrías haber dicho, cosa que no eres consciente. Pero cuando eres adulto, cada uno debemos tomar responsabilidad de ello. Porque eso se puede transformar. Todos esos conceptos que nos están haciendo daño, por así decirlo, y que no queremos que sea parte de nuestra vida, si no estamos contentos con ellos, habrá algunos que sí, otros que no.
Pero si no estamos contentos con ello, todos tenemos el poder de cambiar. Y si no lo hacemos es simplemente porque caemos en el victimismo, cosa que el victimismo lo que hace es enfermar a la persona. Y veremos por qué. Veremos por qué. Entonces, ¿qué le estamos transfiriendo a las nuevas generaciones? Le estamos dando libertad para elegir por ellos mismos, aunque, por supuesto, algo tendremos que transferirles para sobrevivir, ¿no?, en la sociedad, por supuesto. Pero que después esos niños puedan elegir lo que transformar o no, eso lógicamente debería ser su decisión y no la nuestra. Porque quizás lo que nosotros entendemos como las cosas que están bien, quizás no son así. Quizás no son así como nosotros creemos. Porque al final son solo creencias. Son solo creencias. ¿Qué es lo que vemos aquí? La enfermedad mental. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Tecnología. Tecnología que se puede aplicar con conciencia o sin conciencia. Estamos viendo que la ciencia se puede utilizar con conciencia o sin conciencia. Depende de los que tengan el control, ¿no?, por así decirlo. Vale. Lo que digo nunca va a ser desde la parte de juzgar. Estamos simplemente compartiendo para todo. Incluso yo que estoy haciendo esto, yo estoy creciendo ahora mismo con ustedes, ¿vale? ¿Quién de aquí ve, por ejemplo, las noticias? Yo lo veía, ya no lo veo. Vale. Hace 4 años que no veo la tele. Vale. Voy a poner simplemente, gracias por compartir lo que pregunté. Vamos a entender que la mente, el 95% de nuestra mente, o sea, de lo que hacemos es automático, que está funcionando con programas. ¿Vale? La mente, estamos hablando que si lo extrapolamos a la ciencia y hablando de conceptos de programación mental, ¿vale? Estamos hablando que funciona con programas. O sea, el 95% de lo que nosotros hacemos en el día a día, tenemos un programa que lo va a repetir. ¿Por qué? Porque está haciéndose cargo de que estemos vivos. Si hacemos el 95% de siempre lo mismo, pues normalmente vamos a seguir vivos, ¿no? No tenemos tanto riesgo. Esos programas, que incluso aparte de esto, que fueron instalados cuando somos niños y tenemos ese 95% de lo que somos, solamente un 5% somos conscientes en el día a día normalmente de lo que estamos haciendo sin repetir unos patrones o unos fractales que volvemos a repetir todos los días y todos los días. Sin darnos cuenta, y la vida se va, y seguimos haciendo lo mismo, y pasan las mismas cosas, ¿Y qué decía Einstein? El concepto de insanidad es hacer siempre lo mismo esperando diferentes resultados. O sea, en realidad, lo que estamos haciendo es insano. Es insano. Totalmente insano. Y cuando digo insano, es que nos está afectando internamente. Brutalmente. Cuando tenemos el concepto de la televisión, por poner un ejemplo, ¿cómo llamamos a cuando cambiamos? Pero cuando cambiamos de canal o... No, canal o... Programa. Estamos interconectando ahora. Estamos hablando del programa. Porque la mente en realidad
no va a diferenciar en el largo plazo lo que es real o imaginario. Funciona por hábito. Como la mente aprendes por hábito. Por lo que si vemos todos los días lo mismo, lo vamos a considerar como real. Porque ya la mente lo considera como fuera de riesgo. Y lo considera como algo que lo estamos viendo y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que nos está ocurriendo dentro? Vuelvo a subrayar. Son programas de televisión. O canales. Canales lo podríamos utilizar un poco más a nivel, pues, más esotérico, que también podría ser. Pero si lo utilizamos como programa, nos estamos entendiendo que cada vez que nosotros estemos pendientes y utilizando un concepto de programación, viéndolo todos los días, es un programa interno que va a ser parte de nosotros. Y todos nosotros estamos eligiendo lo que va a ser parte de nosotros. Al igual que la alimentación física, es una alimentación mental. Un programa es un programa. Y cuando los programas se instalan, en el cerebro, luego no se ve que tenemos ese programa instalado, porque ya forma parte de nosotros. Nos olvidamos. Entonces no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Vale? Por poner un ejemplo, personas que, por ejemplo, extrapolándole un concepto a un ejemplo, personas que invierten, yo diría gastar, pero vamos a poner invierten tiempo en ver la vida de otras personas. Me refiero, por poner un ejemplo, y con todo respeto, de programas del corazón, una novela, por ejemplo, ¿vale? Una novela que sea dramática o algo así. Esos conceptos, normalmente lo que va a pasar en esas personas es que todo eso va a ocurrir en su vida. Porque es lo que la mente está buscando que se reproduzca a nivel exterior. Punto de vista. Pero si para ustedes todo esto tiene algo de lógica, hablando de nuevo aplicando lógica, quizás nos demos más cuenta de lo que estamos haciendo al día. No es que lo veamos solo, es lo que se va a reflejar en el día a día. Igual que las noticias, si lo que vemos es todos los días, o la mayoría del tiempo, muerte, enfermedades, destrucción, problemas, ¿qué es lo que ustedes creen que la mente va a intentar que esté el foco? Si es lo que está ya en la programación. Va a ver esas cosas, se va a enfocar en esas cosas, y eso nos va a repercutir muchísimo en nuestra salud. O incluso cuando estamos con personas, pues también que están siempre hablando de cosas negativas, pero ahí vamos un poco más a la parte de las emociones de todas maneras, ¿vale? Pero lo importante que es lo que vayamos a dar como alimento a la mente. Y no vamos a esperar tampoco que hay mucha gente que simplemente va a un sitio y quiere cambiar su vida de un día para otro. Estamos hablando de que hemos gastado muchos años de nuestra vida con programaciones que ni siquiera sabemos que teníamos. O sea, que es parte de nosotros, la responsabilidad de nosotros, de verdad ser conscientes de ello y de trabajar y poner parte de nosotros mismos cada día en ir cambiando y transformando esas experiencias y esas programaciones, ¿vale? Pero también está importante el concepto de visualización. Porque al final lo que estamos haciendo con la visualización, cuando visualizamos, cuando meditamos quizás y pensamos en algo, o algo que quizás querramos que pase en nuestra vida, a nivel científico es lo que está pasando con una tele. De nuevo, la mente no sabe diferenciar entre lo real y lo imaginario. Por eso el concepto hoy en día